Los extremos son malos. ¿Ya ha escuchado usted eso? Bueno, en cuanto al divorcio, es la misma idea. Los extremos son malos. El Señor da instrucciones en su palabra. El mismo Señor Jesucristo y Pablo da instrucciones muy claras respecto al divorcio. Es un tema complicado, es un tema controversial, pero si vamos a las Escrituras seguramente encontraremos la verdad acerca de esta idea de que Dios sabe y entiende la situación que vivimos actualmente. El diseño de Dios siempre fue que el matrimonio fuese para toda la vida y que solo Él a través de la muerte puede disolver ese pacto. Pero también hay circunstancias, hay cosas que el Señor aprecia y ve en nuestras vidas, aún de su iglesia, y hay cosas que tenemos que aprender acerca de esto. No es fácil enfrentar una situación como esta, pero es real, es real. El otro día platicaba con un joven y me contó la historia de un pastor que él recomendó a una mujer que estaba siendo abusada, golpeada en su matrimonio, que se sometiese a su marido, que se quedara en el matrimonio, se quedara en la misma casa. Tristemente esta mujer resultó muerta por el marido. Y decía este pastor que esa carga la iba a llevar todo el resto de su vida. Cosas como estas suceden, y suceden aún dentro del ámbito de la iglesia. Por lo tanto, sería muy necio de nuestra parte no contemplar la realidad en la que vivimos. El mismo Señor lo hizo. El deseo de Dios es que todo matrimonio llegue hasta el final de uno de los dos. Pero también Él entiende y ve la situación, la dureza de nuestros corazones. Y por lo tanto, el Señor provee pautas válidas para el divorcio. Insisto, es un tema que a veces congregaciones trataríamos de bordear y no tocar, pero no es lo que hace Dios, y por lo tanto, como Dios nos enseña acerca de esto, tenemos nosotros que estudiarlo y someternos a la voluntad de Dios respecto a este punto. Tenemos que recurrir a las Escrituras, a la enseñanza del Espíritu Santo para que podamos realmente obedecer y ser fieles a la palabra. Por lo tanto, lo que hoy vamos a estudiar, es importante que usted lo valore, lo piense y entienda como la voluntad de Dios dentro del contexto del matrimonio. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos por el tiempo que nos regalas para estudiar tu palabra. Te damos muchas gracias por ella porque estamos ciertos que ahí encontramos tu voluntad, tu verdad, tu deseo, tu anhelo para nuestras vidas. Suplicamos entonces que seamos obedientes, que no seamos necios, que atesoremos tu palabra como lo que es, tu palabra, tu voluntad, tu deseo para nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, Señor, porque separados de ti, nada podemos hacer que valga la pena. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. El primer punto, vamos a recordar qué es el matrimonio. La semana pasada tuvimos la bendición de estudiar lo que es el matrimonio y quisimos compartir con ustedes lo que Dios dice de acerca del matrimonio en el Antiguo, en el Nuevo Testamento y cómo podemos extraer principios en Génesis acerca de lo que es el matrimonio. Decíamos que hay 4 principios básicos en el matrimonio. Es un hombre para una mujer, que es una unión única y especial, que son una sola carne y que solo Dios debería de separar un matrimonio, y esto a través de la muerte de uno de los cónyuges. Esos principios son importantes, por lo tanto definimos el matrimonio de la siguiente manera. Como iglesia está la postura que tenemos y que vamos a sostener, no importa los cambios que promueva gobiernos o gentes, dice así: el matrimonio es una institución dada por Dios a la humanidad que debe ser entre hombre y mujer, heterosexual, monógamo, un hombre y una mujer, y que es indisoluble, salvo en los casos previstos por la misma palabra de Dios, los cuales vamos a estudiar hoy, y que se hace a través de un pacto cuyo procedimiento dependerá del contexto cultural e histórico en que se haga. También hicimos un exhorto muy claro a que todas las personas que nos congreguemos en esta iglesia, toda persona obedezca el marco legal de nuestro país, y que si ha llegado a esta iglesia con un trasfondo matrimonial no según la palabra de Dios y las leyes vigentes en nuestro país, se someta por amor y obediencia a Dios y a su palabra,
y lo regularice a la brevedad por testimonio a la congregación y a la sociedad. Entendemos entonces que el matrimonio está muy claro, muy definido para nosotros y que todos nos debemos someter a la autoridad. Toda persona que llega aquí a la iglesia, que se quiera congregar, tiene que revisar esta idea clara. Sométase a las leyes, regularice su situación. El divorcio jamás ha sido algo que Dios haya promovido o deseado para el matrimonio. Y esa es la misma postura que nosotros tenemos como iglesia. Fuera de las excepciones que hoy vamos a estudiar, el divorcio no está permitido, hermanos. Cada caso particular, y lo entendemos, tiene ciertas circunstancias. No estamos ciegos, no nos queremos tapar el sol con un dedo. Y entendemos que cada persona, cada pareja tiene ciertas circunstancias. Pero tenemos que entender que la voluntad de Dios es que el matrimonio perdure. Ahora, decíamos hace rato que se pueden caer en extremos. Hay dos extremos que se puede caer. Uno es decir que no existe el divorcio bajo ninguna circunstancia. Ese es un extremo. Decir que no existe ninguna posible circunstancia que pueda avalar un divorcio. El otro es permitir el divorcio por cualquier circunstancia. Con la primera postura, decir que no existe el divorcio bajo ninguna circunstancia, nos evitaríamos muchos problemas, ¿no creen? Decir, ¿saben qué? Ni le muevan. No va a haber divorcio, se acabó, no me planteé ninguna circunstancia, es tu problema, tú elegiste a la persona con la que estás. Hasta ahí llegamos. No existe el divorcio. La otra postura tristemente se hace más popular aún dentro de las iglesias, que es que permitir el divorcio bajo cualquier circunstancia y unas segundas nupcias sin ningún tipo de restricción y consecuencia. Eso, hermanos, tampoco es bíblico. Ninguna de estas dos posturas agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Él determina ciertas circunstancias que vamos a analizar. No es la postura de nuestra iglesia el decir que no existe el divorcio bajo ninguna circunstancia, y tampoco la postura de nuestra iglesia decir que usted se puede divorciar cuantas veces quiera y volverse a casar como usted lo desee. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar lo que dice el divorcio en el Antiguo Testamento y después las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vaya por favor, Malaquías 2:14, el divorcio en el Antiguo Testamento. Malaquías 2:14 dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Note algo en el capítulo 14, el versículo 14 que me encanta. Jehová habla que a él ha sido el testigo entre ti y la mujer de tu juventud. La mujer de tu juventud. Esto es simplemente lo que nuestro Señor dijo en Mateo 19, dicho en otras palabras. Que es Dios el que ha unido a las personas, el Señor es el testigo de un matrimonio y por lo tanto el Señor es el que está confirmando ese pacto matrimonial. Malaquías 2:16 adelante dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Es muy interesante que el Antiguo Testamento empieza en Génesis declarando qué es el matrimonio y cuáles son los principios del matrimonio, y en nuestras Biblias termina en Malaquías, reafirmando lo que dijo allá en Génesis. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué vino la maldición, el pecado sobre el matrimonio? No quiere decir que Dios haya cambiado su concepto acerca del mismo. Él sigue esperando que toda pareja sea un hombre, una mujer, una unión fuerte, una sola carne, y que solo Él separe a esa pareja. Ese es el ideal de Dios en su mente y en su corazón. Debería ser lo mismo para cada uno de nosotros. Y debemos de entender que como iglesia vamos a enfrentar muchos ataques respecto al concepto del matrimonio y la cuestión del divorcio. ¿Por qué? Porque lo popular es darle a la gente lo que ella quiere. Y lo que quiere actualmente es no tener compromisos, fácilmente salir del matrimonio, buscar salidas fáciles, y no es lo que Dios espera de su iglesia. Ahora, tristemente se han impuesto en las sociedades y también en la judía de aquella época la idea de que el matrimonio está basado en emociones, sentimientos, y que si usted no se siente bien o no está a gusto en un matrimonio, si hay situaciones complicadas, desavenencias, fácilmente usted puede buscar una salida.
Y es aquí donde debemos de reflexionar lo siguiente, hermanos. Es un error terrible pensar que son los sentimientos y el enamoramiento que hay en el matrimonio los que sostienen un pacto matrimonial. Por el contrario, es el pacto matrimonial el que nos permite seguir juntos y enamorados. Recordemos que el principal propósito, el principal del matrimonio, no es que usted se sienta bien, que usted esté a gusto, que usted tenga una casa, no es eso. Es que el matrimonio es una figura, es un modelo de lo que es el amor de Cristo por su iglesia. ¿Se da cuenta usted de eso? A veces pensamos que el matrimonio es para que nos sentamos bien, para llegar a nuestra vida tranquilitos y tener quien nos ayude. Hay un propósito superior y mucho más grande en el matrimonio. Ser un testimonio claro al mundo de lo que es el amor de Cristo por su iglesia. Y cómo Cristo hizo un pacto, lo acabamos de celebrar. ¿No dice ahí que es un nuevo pacto? Ah, bueno. Ese pacto, Cristo, el Señor, lo ha hecho con su iglesia. Y ese pacto, Cristo Jesús lo va a cumplir hasta el último día que estemos aquí. Yo estoy con ustedes todos los días y Él no nos va a dejar. La idea es que nuestros matrimonios sean tan claros al mundo de un pacto de este tipo, que el mundo entienda lo que Cristo ha hecho con su iglesia. Un pacto. Debemos entender eso. Si no, tristemente nos vamos a desviar. Ahora, Israel fue infiel a Dios. Jeremías 3:8 dice, Jeremías 3:8, y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, ya la había despedido, dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana, Judá, no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Estamos viendo que aquí el Señor, después de muchos años, después de muchas cosas, a Israel, dice, fue infiel al pacto. Si el matrimonio fuese algo siempre pecaminoso, el Señor jamás hubiese usado la imagen del divorcio para promover. ¿Se da cuenta usted de eso? Dios jamás hubiera utilizado esta figura del divorcio para señalar la relación entre Él e Israel. Significa entonces que hay causas permisibles para el divorcio, que son las que vamos a estudiar. Pero vea usted lo que hay en el corazón de Dios desde el Antiguo Testamento. Permanecer en el pacto, ser fiel. Él le fue fiel a Israel todo el tiempo. Fue Israel el que le dio la espalda a Dios. Entonces tenemos que tener esto muy claro, porque si no después vamos a caer en el extremo, como les decía, de que no existe el divorcio bajo ninguna circunstancia. Y no es lo que nos enseñan las Escrituras. Vamos a las palabras del Señor. Ya lo leyó Bernie. Dice, entonces, Mateo 19:3, vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y en el 4 dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, los fariseos malvadamente, porque es la verdad, se acercan al Señor Jesucristo, querían atraparlo, querían ponerle una trampa. Ellos sabían lo que Él opinaba acerca del matrimonio. Ya en Mateo 5, en el Sermón del Monte, Él les dijo claramente su opinión. Ellos conocían la postura de Jesucristo. Entonces, estamos hablando de que Él se encontraba cerca de el área donde estaba Herodes Antipas, aquel que hizo decapitar a Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Cuál fue el gran problema de Juan? Que le dijo, no te es lícito tener a esa mujer. ¿Se acuerdan? Ese fue el gran problema de Juan el Bautista, que le dijo a Herodes, ¿sabes qué? Esa mujer que tú tienes no te es permitido tenerla. Esa postura firme acerca del matrimonio fue lo que le costó a Juan el Bautista la vida. Y por lo tanto estos hombres se acercan con la misma mala intención de decir, seguramente Jesucristo va a repetir las palabras que dijo allá en el Sermón del Monte, y seguramente esto va a hacer que Herodes diga, tú también tienes el mismo ideal, el mismo concepto. Por lo tanto, querían poner a Jesucristo contra la pared. ¿Qué hizo el Señor? Dios hecho carne. Les dijo, ¿saben qué? Recuerden Génesis. ¿No han leído? Y les repite los mismos 4 principios que hemos estado compartiendo. El matrimonio es entre hombre y mujer, es una unión especial y única, son una sola carne.
y que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Por lo tanto, el Señor Jesucristo les dice, ¿saben qué? No es conmigo su problema. Si no les gusta lo que les estoy diciendo, vayan allá atrás. Vayan allá a lo que escribió Moisés. Y es lo que él hizo. Ahora, estos hombres tenían malas intenciones, muy malas intenciones. En 19:7 le dijeron, porque en cuanto esto dijo el Señor, ellos dicen esto: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? En sus corazones estos hombres dijeron, ya te atrapamos, ya dijiste lo que queríamos que dijeras. Significa que tú estás en contra de Moisés. Y ellos sabían perfectamente que el pueblo idolatraba a Moisés. Lo que haya dicho Moisés era muy especial para los judíos. Nos dijeron, ajá, quiere decir que tú estás enseñando algo que va en contra de lo que Moisés nos dijo. Bueno, lo sorprendente es que estos hombres en ningún momento les está interesando lo que Jesucristo dice acerca del matrimonio. ¿Se dan cuenta de eso? Estos hombres lo que están interesados es agarrar una controversia para poner al Señor Jesucristo contra la pared y entonces atacarlo. Estos hombres no están interesados en el ideal de Dios del matrimonio, no están interesados en que realmente someterse a la voluntad de Dios, y tristemente en las iglesias pasan muchas cosas así. Hay hombres y mujeres dentro de la iglesia que lo que están buscando es la excepción y no la verdad de Dios. Están buscando la forma de vivir sus vidas como ellos quieren y no como dice la palabra de Dios. El punto aquí es que estos hombres están tratando de atrapar al Señor y el Señor les contesta con esto. Ahora, esto es muy interesante. En la cultura judía de ese tiempo era muy común mujeres despedidas por sus maridos. Muy común. Más de lo que uno pensaría. Y había posturas. Los rabinos tenían dos posturas. Había una postura en que una escuela de rabinos decía, ¿sabes qué? No es lícito bajo cualquier circunstancia andar despidiendo mujeres con carta de divorcio. Y había otras escuelas que sí permitían esto y lo promovían tanto que podías tú divorciarte porque ya te caía mal la suegra. Ellos, no yo. El punto es que se llegó a dar eso, en que estos hombres buscaban un pretexto y decían, ¿sabes qué? No cocinaste bien, no me cae bien, no hueles bonito, eres media. Y con eso bastaba. Tristemente se daba. Pareciera que en nuestros tiempos algo sucede así. Ahora son, ¿qué dicen? Circunstancias irreconciliables, algo parecido. Diferencia, incompatibilidad de caracteres. Y el punto es que actualmente vemos cómo muchas parejas se separan. Ya no es necesario ni siquiera dar explicaciones. Basta con que no congeniemos, no seamos de un mismo pensar, de un mismo sentir, o ni siquiera nos llevemos relativamente bien. Se acabó el enamoramiento, pasó y ahora me quedó esto. Es como cuando abres el regalo, ¿no? Le quitas el empaque y dices, híjole, no era lo que yo esperaba, ¿no? Pues estos hombres, los judíos de aquel tiempo, tenían esa permisividad entre ellos. Podías divorciarte, dar carta de divorcio y decir, ¿sabes qué? Chao. Y esto es lo que les motiva a ellos a agarrar esta idea y decírsela al Señor. ¿Qué no Moisés dijo esto? Ahora, veamos realmente lo que quiso decir Moisés, porque estos hombres estaban torciendo otra vez las escrituras, para variar. Moisés no mandó el divorcio, pero escogieron esas palabras. Veamos lo que dijo Moisés. Vamos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 24, versículos del 1 al 4. Deuteronomio 1 hasta el 4. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciese este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, fíjense en esto, es muy importante e interesante, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Se lo repito, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Si leemos con cuidado
en Deuteronomio 24 no se relaciona con el divorcio, hermanos. No es el punto aquí. Se relaciona con un segundo matrimonio. No se le permite a él volver a casar con ella, inclusive si el marido número 2 se muere y ella es viuda. Ella no puede regresar con el marido número 1. Ahora, los rabinos judíos no interpretaban así este pasaje. Ellos lo interpretaban como un mandato a divorciarse. Que el marido número 1, cuando encontró en ella una indecencia, se divorció de ella porque él así, había ese permiso. Y entonces lo interpretaron así como que el mandato era para divorciarse de esa mujer. Entonces ellos tomaron esta interpretación de la tradición rabínica para acomodar el texto a su voluntad. El punto interesante es lo que se refiere cuando dice que en ella alguna cosa indecente. De entrada excluimos entonces adulterio. ¿Está de acuerdo? Si un hombre encontró en su pareja, en una mujer, algo indecente, si hubiese sido adulterio, ¿qué hubiera pasado con ellos? Deuteronomio 22 dice, si hubiera sorprendido a alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos, dice, morirán. El hombre se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Entonces, cuando hablamos acá que se encontró algo indecente, es algo que no es adulterio, ¿están de acuerdo? Porque si hubiese sido adulterio, ¿qué hubiera pasado con ellos? Hubiesen muerto inmediatamente. Entonces, es algo sucio, es algo vergonzoso, algo vulgar, despreciable, pero no era adulterio, hermanos. Lo que pasó es que había personas que habían entrado posiblemente en algún tipo de pecado sexual, algo relacionado a eso, pero no adulterio. Y entonces aquí se da este versículo y este contexto de Deuteronomio 24. Aquí hay una mujer que es causa de vergüenza, que es vil, y ello hace que el marido reaccione de la manera en que está escrito ahí. Pero entonces el contexto nos está diciendo que lo importante aquí, la enseñanza aquí de Deuteronomio es acerca de la persona que le toma después. No está mandando el Señor que la gente se esté divorciando. Y los rabinos lo que hicieron fue agarrarlo. Hey, de aquí no voy a tomar para avalar mi costumbre de andar despidiendo mujeres por cualquier cosa. ¿Se da cuenta de eso? Ahora, el punto del Antiguo Testamento es este: el divorcio por algo menos que adulterio llevaba al adulterio. ¿Se da cuenta de eso? El divorcio, ¿sí?, por algo menos que adulterio llevaba a cometer adulterio. Y cuando había adulterio, Dios mandó que hubiese muerte para los que participaban en eso. Mateo 19:8 dice, y es por eso que llegamos a este versículo, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Fue la dureza de los corazones lo que hizo que esto sucediera. Como torcieron la escritura y la utilizaron para su conveniencia. Y entonces usted podía andar despidiendo a mujeres de su casa con una facilidad tremenda, cosa que no es la voluntad de Dios en ningún sentido. Ahora, hay un punto que quiero que usted entienda muy bien. En la gracia de Dios, hubo un impas, un momento de gracia. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la gracia de Dios permitió que estos hombres que cometían adulterio no muriesen inmediatamente. Yo le pregunto, ¿David cometió adulterio? ¿Murió? ¿Salomón cometió adulterio? ¿Murió? ¿Qué pasó? Estos hombres disfrutaron de la gracia de Dios, el hecho de que Dios permitió que estos hombres no muriesen. Pero ahora entendamos esto. Aquí está el hombre, aquí está la mujer. El hombre adultera. Muerte. ¿Qué pasaría con la mujer? ¿En qué condición quedaría? Viuda. A efectos, soltera. ¿Se podría casar? Sí, quedaba libre. ¿Se da cuenta de esto? Ella, como parte afectada, quedaba libre con un hombre así. Un hombre adúltero, muerte. ¿La mujer cómo quedaba? Libre. El Señor permite que este hombre, el adúltero, no muera. Da gracia, le da gracia a esta persona. No muere. El punto es, esta persona, ¿qué hace? Está con una persona adúltera.
La gracia de Dios no le permitió permanecer viva. En el contexto de Deuteronomio debía haber muerto. Ahora, el punto aquí, y lo que queremos que usted lleve en su corazón es que la idea de Dios es que haya perdón. Este adulteró contra esta persona. La idea es, en todo matrimonio, y lo que promovemos en la iglesia, que un matrimonio pueda sobrevivir a esto. Pero si esta persona adúltera no se arrepiente de ninguna forma, es dura de corazón, sigue pensando en vivir de esa manera y no le interesa de ninguna manera permanecer en el pacto que tuvo con esta persona, la idea es, esta otra está sujeta a una persona así, adúltera, que no se arrepiente, que en lugar de buscar reconciliar el pacto que tiene con esta persona, está necia y terca en vivir así. No es así. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí, lo que quiero que entienda usted, es que aquí hay un momento de gracia en que Dios no acaba con este hombre, pensando que sea él el hombre, puede ser al contrario, que sea la mujer, pero no acaba con la parte que ofende, no la acaba, le permite vivir. Pero esta otra está en la circunstancia de decir, aquí está mi matrimonio, aquí está el pacto, lucho por él, perdone. Eso es lo que nosotros nos promovemos, perdone. Pero si esta persona no se arrepiente y está dispuesta a seguir su vida de promiscuidad, de adulterio y seguir haciéndolo, ¿cómo le vamos a pedir a esta persona que conserve este pacto? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Y es lo que la Escritura nos va a enseñar. Quiero que entienda esto, porque si no, entonces todo lo que demás veamos nos va a carecer de sentido. Esta persona debió haber quedado libre. ¿Se da cuenta de esto? Esta persona debió haber quedado libre al ejercer Deuteronomio 22 con esta otra. Debió haber muerto y esta estaba libre para volverse a casar. Dicho esto y que quede muy claro, queremos llevar a Mateo 19:8. Ahora, si el matrimonio solo hubiera podido ser terminado por el adulterio mediante la muerte del que haya pecado, dejaría en libertad a la otra persona. Esto ya es claro. Si no se hubiese implementado, o más bien si se hubiese implementado al pie de la letra de Deuteronomio 22, hubiesen muerto todo adúltero, corte parejo. El Señor es claro, hermanos. Fue la dureza del corazón lo que le dio pie a que se implementara esto, el divorcio. Fue la dureza del corazón del ser humano. Dios lo que quiere es que los matrimonios lleguen hasta el fin de uno de los dos. ¿Estamos de acuerdo? Ante la pregunta que hicieron los fariseos a Jesús, es como si Jesús, lo voy a parafrasear, y quiero que lleve esto bien, el que lo vea. Jesús les dice, en pocas palabras, si me estás preguntando que si es permitido el divorcio por alguna causa, te diría que sí. Pero si lo que me preguntas es que si el divorcio es permitido por cualquier causa, mi respuesta es no, definitivamente no. No es cualquier causa la que puede llevar a un divorcio. Hay circunstancias y son las que vamos a estudiar. ¿Le queda claro eso? No es cualquier circunstancia la que lleva un matrimonio al divorcio. Hay circunstancias y las vamos a ver. La primera causa válida, Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Como puede ver, el punto es este. Cuando hubo un problema irreconciliable, en otras palabras, usted tiene un cónyuge en un matrimonio en el que está una relación adúltera y no se quiere arrepentir. No hay forma de traer a esta persona de nuevo al pacto. Está en total y absoluta rebeldía. Usted conoce casos así, yo creo. Bueno, la idea es, usted está buscando tal vez en sus corazones alguna causa para buscar el divorcio. Entonces, Moisés lo permitió. No lo promovió, no lo recomendó, no lo mandó, pero permitió el divorcio cuando Dios expresó su gracia y no mató a la parte adúltera. Él mostró gracia y no mató al culpable, ¿lo entiende? Pero solo porque Dios muestra gracia al culpable no significa que Él tiene que penalizar al inocente. Dios nunca quiso el divorcio por cualquier razón. Hay razones. Y dice ahí, salvo por causa de fornicación. La traducción de la Biblia de las Américas dice así en Mateo 19:9.
Yo digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Aquí la palabra como la traducen es infidelidad, no fornicación. El punto realmente de identificar en esto, hermanos, es la palabra traducida fornicación, porneia. La traducción que tenemos es que es, o la referencia de la palabra en su origen, es prostitución, es vender, lleva la idea de vender sexo. Y esto debe de incluir, ¿sí?, en un contexto más amplio, lo que es el adulterio y el incesto. Dice que es una figura que también se utiliza para idolatría, salud, fornicación. Habla de cualquier tipo de encuentro sexual ilícito, inmoralidad sexual. Entonces, en ese contexto estamos hablando que porneia incluye la idea del adulterio. Es una relación sexual ilícita de una persona casada, lo que definiríamos como adulterio. Que es la palabra moijao o moichao, voz media, cometer adulterio, adulterar, cometer adulterio. La posible confusión sería, bueno, ¿por qué el Señor no utilizó en el mismo versículo la misma palabra? Que hubiera utilizado la misma palabra, en lugar de utilizar porneia, ¿sí?, y adultera, hubiera utilizado la misma, en caso de fornicación. El punto aquí que debemos entender es que tristemente existen más formas de romper el pacto matrimonial que el simple sexo con otra persona. Hay perversiones sexuales que llevan a más el simple hecho de cometer adulterio con otra persona. Hay cosas que usted las conoce, no tengo que describírselas. Cualquier tipo de relación sexual ilícita nos lleva a este punto de la porneia. Ahora, abarca una multitud de desviaciones y perversiones sexuales la palabra porneia, todas ellas ilícitas. Además, adulterio es lo que se comete cuando se vuelve a casar habiéndose divorciado sin causa válida. Cuando una persona se divorcia sin causa válida y se vuelve a casar sin causa válida, significa que él es un adúltero y a la persona con la que se relaciona la convierte también en adúltera. ¿Se da cuenta entonces de eso? Mire, he leído las posturas cuando nos tocó este tema. Bueno, Pedro me hizo el favor de darme este tema. No sabe, he estado leyendo. Hay posturas de hombres buenos de Dios. Uno es el pastor John Piper, que yo le tengo en alta estima y lo considero un buen hombre de Dios. Su postura es que no existe el divorcio bajo ninguna circunstancia. Así de fuerte es él. Él dice no, no, no. Yo cuando lo leí, conseguí el libro, ¿no? Muy buen libro, Pacto Matrimonial se llama. Y lo leí y dije, bueno, este hombre, entonces, ¿cómo él explica todo lo que acabamos de estudiar? ¿Cómo lo explica? Y él en su congregación, y él dice, ¿sabes qué? Párenle de contar. No hay divorcio bajo ninguna circunstancia. No es lo que nosotros vemos en la palabra. Y digo nosotros porque créanme, cuando yo me paro aquí, también lo hablo porque he platicado con mis hermanos, los ancianos de esta iglesia. Y lo que queremos es que usted tenga una postura clara y que nosotros seamos claros con ustedes. Que entiendan cómo queremos que la congregación vea estas cosas. Y no andemos ni con sorpresas ni con luego con que, ¿saben qué? Para unos sí, para otros no. Esto es claro para todos. Entonces, la idea es que nos ceñimos a la palabra y con una limpia conciencia les compartimos esto. Existe esta primera causa válida de divorcio. Si un cónyuge peca de fornicación y no quiere arrepentirse, y por el contrario, mantiene su conducta pecaminosa y sin arrepentimiento alguno, sea esta persona creyente o no creyente, porque se puede dar que sea en un matrimonio de inconversos, pero el punto es, sea esta persona creyente o no creyente, si mantiene esa actitud sin arrepentimiento, la víctima de este caso de fornicación, la persona inocente, está en libertad si es que el ofensor no quiere arrepentirse. ¿Queda claro? Entonces, la persona inocente, bajo un pacto con una persona que no está arrepentida y que sigue viviendo en un caso de fornicación, de adulterio, ¿sí?, hace que esta persona quede libre. Y libre para volverse a casar. No nada más para quedarse soltera. No, libre para volverse a casar. Esta es la primera razón válida de un divorcio. La segunda, quiero que veamos rápidamente la segunda, por favor. 1 Corintios 7, 12 al 16. Dice así, 1 Corintios 7,
capítulo 7, versículos 12 al 16. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, pues no está el hermano o la hermana sujeto a la servidumbre en semejante caso. Me brinqué la parte importante. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Ese es el punto, ¿verdad? Sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y el 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? 1 Corintios 7 es el comentario de Pablo a la enseñanza de Jesucristo acerca del divorcio. La sociedad corintia era una sociedad complicadísima, hermanos, llena de pecado sexual. Y ellos escriben a Pablo y dicen, oye, tenemos estas dudas, y Pablo les contesta. En este punto es que tenemos que entender lo que Pablo está promoviendo. En principio, como siempre, traten de mantener el matrimonio. Traten de mantenerlo. Luchen por mantenerlo. Ahora, dadas las circunstancias de los problemas que viene la iglesia, dados los problemas que viene esa sociedad y de lo mucho que se practicaban ciertas costumbres sexuales, Pablo da esta enseñanza. Pablo le responde a aquellos que están casados y en ocasiones una de las dos partes llega a conocer al Señor. Imagínense una pareja inconversos y uno de ellos conoce al Señor. Conoce al Señor. Y creo que muchos, el mismo Israel comentó, ¿no? Cuando vino aquí. Su esposa conoce al Señor y ella, en lugar de despachar a Israel, se queda con él. Y se queda con él y fíjense lo que Dios hizo en ese matrimonio. Bueno, entonces, la idea es viene igual con Mateo 19, la misma idea de Pablo, no se separen, no te separes, ¿sí? Ya hay personas que han establecido familia, ya tienen una vida juntos, hijos, uno de ellos conoce al Señor, uno diría, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Me separo de este que no conoce del Señor? Y la enseñanza de Pablo es, no te separes. Ahora, si tú conoces al Señor, no te separes de esta persona. Pero si no te has casado, si no has hecho un pacto, hazlo. Sométete a las leyes. Cásate. Haz ese pacto. ¿Me explico? No te separes. No se trata de estar destruyendo matrimonios por destruirlos. Busca regularizar eso. Y quédate con Él. Y con tu testimonio, con tu vida de fidelidad al Señor, amando al Señor, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Puede ser que el Señor se apiade de esta persona. El matrimonio es algo muy sagrado como para andarlo rompiendo a la ligera y nada más andarlo destrozando así. Pero sí hay que entender que es necesario regularizar, como dijimos la semana pasada y como les leí al principio, que la iglesia promueve que nos sometamos a las leyes que hay en nuestro país. Cumplan ese pacto, cásense, ¿sí? Y permanezcan ahí, cuiden de su matrimonio, cuiden de sus hijos. No te separes, no procures divorciarte. 1 Corintios 7:12, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y en el 7:13, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Si tu esposa incrédula quiere vivir contigo y si ella quiere quedarse contigo, no te divorcies de ella. Si tu esposo incrédulo consiente en quedarse contigo, no te divorcies de él. No te atrevas a divorciarte de un incrédulo si no quieren divorciarse. No lo hagas. No se divorcien. Aún si estás casado en el que quédate con él. Pero aquí está entonces la segunda causa válida del divorcio. 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese.
Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pero si el incrédulo se separa, ¿quién es el que se separa? El incrédulo. ¿Quién es? El incrédulo. Él es el que se separa. ¿Está de acuerdo? Separa viene una palabra que significa literalmente sacarse a sí mismo. Es el incrédulo el que se saca del pacto matrimonial. El incrédulo, entiéndalo. ¿Sí? Dios no nos ha llamado a vivir una vida de peleas y de problemas dentro del matrimonio. No es esa la idea. Él quiere que sus hijos experimenten paz, aún en el matrimonio, por supuesto. Y que se saque, y si esa persona se saca, el incrédulo del matrimonio, hay que buscar la paz. Usted no está en esclavitud. Es la misma idea que está en Romanos 7, donde dice, si una mujer, su marido muere, murió. Está usted libre, puede volverse a casar. Es la misma idea. Cuando el incrédulo parte, se saca a sí mismo del pacto matrimonial. No es algo que usted debe de buscar ni promover, pero si él decide tomar esa decisión, es una decisión de él, de la parte incrédula. Ahora, esta es una verdad muy liberadora. ¿Por qué? Esto significa que usted no tiene que sacrificar sus principios cristianos, ¿sí?, para mantener a un incrédulo en el matrimonio. ¿Se da cuenta de eso? Usted no debe de sacrificar sus principios cristianos para mantener a un incrédulo en el matrimonio. Dios nos dice por medio de Pablo que se puede divorciar. Sí, pero siempre con esta idea clara de usted hacer todo lo posible por mantener ese matrimonio. Que sea él el que se separe. Esta es la segunda causa válida para el divorcio. La segunda, el haber sido abandonado por su cónyuge incrédulo por causa de su fe en Cristo. No porque usted haya hecho, sí, porque no me diga, usted es creyente y se vuelve un monstruito y no, calmado. Esto le libera de su pacto y está en libertad, pero el creyente no abandone al incrédulo si consiente en seguir con usted. Si el incrédulo quiere quedarse ahí, usted permanezca en el matrimonio. Como cuerpo de ancianos entendemos que existen aún otras circunstancias, como el abuso emocional, psicológico y físico. Lo primero a entender es que si se da en un matrimonio cristiano, y resulta que aquí el hombre está sistemáticamente abusando emocional, físicamente de la persona. Aquí aplican primero Mateo 18. ¿Estamos de acuerdo? En un matrimonio, perfectamente la mujer puede decir, oye, no, me estás golpeando, me estás lastimando, dilo a dos, hablen con él, y si esta persona no se arrepiente, hay que tenerla como, ¿qué dice ahí? Gentil publicano, fuera de la iglesia. En un matrimonio cristiano, va de nuevo, si una de estas personas está dañando, hombre o mujer, porque también se da que hay mujeres que, ¿no? Si se da, esta persona, la iglesia, se aplica Mateo 18, díselo, no reacciona, 2 testigos que conste en delante de testigos, no reacciona, díselo a la iglesia, no reacciona, va para afuera. No hay comunión con una persona así. La iglesia no puede tener comunión con una persona que hace esto. No puede. Y no podemos la iglesia tampoco, eso no pasa. Pasa. Es la misma idea. Mateo 18 se aplica para matrimonios en que una de esas personas abusa de la otra manera física, mental. Hay abusos terribles, hermanos. Y no creo que yo tenga que decirle de esas cosas. Si no es creyente, ¿sale? Esta persona, usted es creyente, está casado con esta persona y esta persona empieza a abusar. Hay leyes. Sometámonos a las leyes. Aplique la ley. Hay protección. Tengo una tía que trabaja en el DIF, me cuenta cada historia. Hay ahora ya una procuraduría que cuida de los pequeños, directo. Ya es una cuestión que ni siquiera hay que hacer tanto trámite. Directamente ponen las cosas, por lo menos legalmente se activa el proceso. Si un padre está golpeando a los hijos, ¿cómo va a ser posible que digan, tú quédate como si nada? Imposible. Si hay abuso, la iglesia no puede quedarse diciendo, ¿sabes qué? Quédate así como si nada.
En todo momento y circunstancia hay que proteger la integridad suya, de sus hijos. Es importante. Si es necesaria la separación física, se entiende que va a haber ocasiones en que está esto tan mal y esta persona está dañando a esta persona. Va a ser necesario tal vez una separación física. Salir del lugar donde están conviviendo como matrimonio. Es posible que se dé. 1 Corintios 7:10 dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, ¿se da cuenta que da una opción ahí? Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Aquí se presenta la posibilidad de separarse, pero con la intención de reconciliarse. ¿Sí lo ve? Dice, sepárese e intente reconciliarse. Es lo ideal. Después de una separación, lo ideal es que todo matrimonio se reconcilie, vuelva a estar juntos. Pero también entendemos que hay cosas que no se dan, que no pueden permitirse. Que les decía de esta persona, este pastor que le recomendó a la mujer, quédate ahí con un hombre que te está golpeando, que te está lastimando. Sométete a tu marido. ¿Y qué pasó con esta pobre mujer? Terminó muerta. Se puede dar tristemente. Entonces, también existe la posibilidad de que el riesgo a la integridad impida tal reconciliación y se necesiten tomar otras medidas, llegando incluso al divorcio. El matrimonio debe siempre reflejar el amor de Cristo a la iglesia y es inconcebible que alguien dañe sistemáticamente y con intención a quien debe amar y proteger. Como comentamos, cada caso se debe apreciar en lo particular, pero quédese con esta idea: a paz nos llamó Dios. Aquí no hay un mandato, no hay un contexto claro en cuanto a esta cosa. Decir, ¿sabes qué? Como en nosotros, divórciate. Si has sido víctima de adulterio, divórciate. Si el inconverso te deja y te deja por tu fe, divórciate. Aquí estamos hablando que no hay un mandato directo, pero sí entendemos como iglesia, sí entendemos que hay situaciones terribles de abuso, de golpes, de cosas espantosas. Entonces, la idea es que usted proteja su integridad, proteja a sus hijos, sepárese, no convivan si es necesario, ¿no? Ojalá y se pudiese reconciliar, ojalá. Ese es el deseo de nosotros, que todo matrimonio se reconcilie, y el deseo de Dios principalmente. Pero si no es así, entendemos como iglesia que a paz nos llamó Dios. Ok. La idea es que la iglesia en todo caso está para ayudar y apoyar y cuidar de los miembros de la iglesia. No podríamos ver que alguien está siendo golpeado y nosotros decir, no pasa nada. No. Por último, la postura de nuestra iglesia. Como cuerpo de ancianos queremos compartirles esto, que quede muy claro: el matrimonio es una institución dada por Dios a la humanidad, que debe ser entre hombre y mujer, monógamo, que es indisoluble, salvo en los casos previstos por la misma palabra que hoy acabamos de estudiar, y que se hace a través de un pacto cuyo procedimiento dependerá del contexto cultural e histórico en que se haga. Toda persona obedezca a las leyes, y si usted no lo está haciendo, hágalo, obedezca, regularice su situación lo más pronto posible, haga ese pacto. Hay una causa de divorcio válida, pues la primera, ¿cuál es? Si un cónyuge peca de fornicación, de adulterio, la persona afectada está libre. Si esta persona no se arrepiente y no quiere volver al pacto matrimonial, si esa persona no quiere, la afectada, la víctima, está libre. Usted se puede separar, divorciar, y está libre para buscar, ya lo veremos la próxima semana, otro matrimonio. La segunda es que si usted por su fe es abandonado por alguien inconverso, que le dice, ¿sabes qué? No quiero saber nada de esto. Usted está en posibilidad de estar libre y buscar, ya lo veremos, hacer su vida. ¿Sí? Otra cuestión, la iglesia quiere que las personas los matrimonios sean, que se conserven, que se cuiden. Pero si una de esas personas está siendo abusada y golpeada, sepárese.
sepárese, busque protección, busque la ley. Y si es posible y la gracia de Dios da para que se reconcilie con esa persona y esa persona cambia y conoce al Señor, qué bueno, gloria a Dios. Si no, hay que ver las posibilidades que se dan ante esas circunstancias. Debemos proteger a las personas, a nuestros hijos. Este pastor que les comentaba, toda su vida va a llevar el cargo de haberle dicho a esta mujer, quédate ahí. Y cuando me lo escuché, yo dije, sería espantoso vivir con algo así. No se puede. El matrimonio es algo maravilloso, hermanos. Maravilloso porque refleja algo que el mundo no conoce y es el tipo de amor de Cristo a la iglesia. Yo tengo el gozo de ver varios matrimonios aquí en la iglesia que me han motivado mucho a mi vida cristiana. Gracias a Dios por esos matrimonios. Pero también entiendo que aún esos matrimonios y a mí mi mismo matrimonio no es perfecto. Hay muchas cosas alrededor del matrimonio, muchas. Yo cuando escucho de que matrimonios que nunca se pelean, digo, ajá, sí. Pero sí he visto también, con Cristo se puede hacer cosas maravillosas. Se puede perdonar, se puede vivir un matrimonio que honre a Dios. Podemos decirle al mundo, ¿sabes qué? El pacto matrimonial es algo maravilloso. Y como les decía, no es el enamoramiento lo que sostiene el pacto matrimonial. El pacto matrimonial es lo que nos sostiene cuando las cosas parecen caerse. ¿Y cómo entendemos entonces el pacto matrimonial? Viendo a Cristo. Cristo. El pacto que Él hizo, el tipo de amor que Él tiene por su iglesia. Que Dios nos ayude a tener ese tipo de amor unos por otros. ¿Sí? Luchemos por los matrimonios. La próxima semana vamos a ver el segundo matrimonio y las cosas que se pueden dar. Pero lo que sí es claro que Dios ve el matrimonio como algo no de hombres, sino de Él. Algo que Él valora y realmente quiere que disfrutemos. Ojalá siempre esta iglesia se distinga por estar a favor de lo que Dios dice y no lo que dice el mundo. Ni andar tomando posturas de gobiernos o de hombres, sino la postura que Dios quiere para su iglesia. Vamos a orar. Padre amado, estamos muy agradecidos porque a los que estamos casados nos has bendecido de una manera muy especial. Yo no sabía lo que era el matrimonio, Señor, no entendía el concepto del matrimonio hasta que vi en tu palabra y vi matrimonios cristianos. Tenía un concepto espantoso del matrimonio. Pero hoy te puedo decir que después de casi 20 años de casado, que tú has hecho cosas maravillosas con mi esposa, con mis hijos, conmigo, Señor. Te doy muchas gracias por ello. Y te doy gracias por los matrimonios de esta iglesia y te suplico que ayudes a cada uno de estos matrimonios a seguir siendo fieles a su pacto, fieles a tu palabra, fieles a ti, para que el mundo vea, Señor, lo que es amar, no por emociones, no por situaciones, sino por convicciones. Amar cuando no se siente ni el deseo ni la capacidad de hacerlo. Amar cuando duele, amar cuando hay problemas, amar como lo hizo nuestro Señor por su iglesia, que la amó y se entregó por ella hasta la muerte. Ayúdanos, Padre. Y si alguno de mis hermanos aquí está pasando por alguna circunstancia difícil en sus matrimonios, ayúdales, por favor. Ayúdales a ver la importancia del pacto matrimonial. Ayúdales a ver que no están solos, que hay gracia de parte tuya para el matrimonio y que podemos seguir juntos y llegar a la plenitud que tú estás esperando de cada matrimonio en este mundo. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por lo que nos enseñas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.